buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Blanco y Negro. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está actualmente en una situación crítica, según palabras del presidente del Consejo Directivo, Paul Granda. Las decisiones tomadas en años anteriores serían las causantes de esta descompensación de la balanza financiera de la institución, debido a que se creó una falsa percepción de rentabilidad y como consecuencia, en este año los ingresos por aportes no alcanzarían para cubrir los egresos, como debería afrontar el IES y la situación y evitar un colapso que afectaría directamente a los afiliados. Es justamente el tema que vamos a abordar esta noche. La semana pasada, el presidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, pidió el apoyo de todos los afiliados para un acuerdo nacional por la seguridad social. Esto debido a la situación crítica que afronta la institución, que solo en cartera de recaudación tiene pendiente 1.400 millones de dólares. Dale sostenibilidad. En este informe hecho público a través de los medios de comunicación, Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del IES, detalló que la situación del organismo es grave. Solo por poner un ejemplo, el fondo de pensiones, el cual atraviesa un problema estructural que compromete su liquidez y estabilidad. El Seguro Social se come sus ahorros, se toma sus ahorros para cubrir el fondo de pensiones. Y esto es muy complicado y difícil. El crecimiento entre 2009 y 2014 de la población afiliada es otra arista para la realidad actual del organismo. 2 millones de personas generaron el incremento de núcleos familiares protegidos. Por su parte, la resolución de 2015 que modificó la tasa de aportación provocó lo que a criterio de Granda es una falsa percepción de riqueza en la rentabilidad contable del Fondo de Salud. Se pasan los porcentajes de aportes hacia pensiones, de salud a pensiones y viceversa. Ante esto se plantea una salida con acciones a corto, mediano y largo plazo en un acuerdo nacional por la seguridad social. Ahí se incluye un nuevo modelo de afiliación y recaudación. Entonces, el alza de las aportaciones, ¿se va a conversar sobre eso? Insisto, yo creo que es necesario que nos sentemos en una mesa de diálogo para llegar a acuerdos todas las entidades y personas vinculadas con el Seguro Social. Hay problemas estructurales, requiere medidas estructurales. Puntos destacados son la transparencia y la ética. Un comité se está conformando y el mismo cuenta con respaldo internacional. La Organización de Naciones Unidas oficialmente se sumó a este objetivo. Esos son problemas globales que tienen nuestros países por la evolución que tienen nuestras sociedades, por la evolución que tiene el mercado del trabajo. Otra comisión, en cambio, deberá cuantificar la deuda total que tiene el Estado con el IES, organismo cuya cartera de recaudación es de 1.400 millones de dólares y una deuda de salud por 3.000 millones adicionales. Mientras tanto, el día de hoy un grupo de jubilados presentó una denuncia en contra del expresidente Rafael Correa y exfuncionarios públicos por el manejo de los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Hasta la Fiscalía General del Estado acudió Henry Llanes, quien en calidad de afiliado presentó una denuncia en contra del exmandatario Rafael Correa y exfuncionarios públicos de su gobierno por el manejo de los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es la violación al artículo 372 de la Constitución de la República, de manera muy clara, que dice que ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de fondos y reservas del IES. Y luego dice, ni menoscabar su patrimonio. ¿Cuál es el delito? Que con las reformas que impulsó le causó un daño material, le bajó la reserva, el ahorro, poniendo en riesgo la sostenibilidad de las prestaciones en este país. A decir del denunciante, la Fiscalía debe definir los delitos que se cometieron entre 2008 y 2017. Señala que entre los responsables no estaría solo el exmandatario. Una denuncia en contra de Correa, en contra de los asambleístas que tramitaron esa reforma, en contra del superintendente de bancos que ocupó la función en esos años 2010 al 2015 y también en contra de las autoridades del IES del mismo periodo, ¿no? Sostiene que el perjuicio al IES ascendería a los 15.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares
por el 40%. 5.000 millones de dólares que tomaron de la reserva y 5.000 millones de dólares por las atenciones médicas no pagadas. Por otro lado, un grupo de jubilados se concentró en los exteriores de la Caja del Seguro Social en Quito. Se pide al jefe de Estado, Lenín Moreno, que en sesión del Consejo Directivo del IES se trate la derogatoria de la resolución 501. La misma traslada dinero del Fondo de Pensiones al Seguro de Salud. Este momento está ya en 2.300 millones de dólares, lo que se ha trasladado del seguro de pensiones al de salud. Se comience con esto el rescate del fondo de pensiones del IES. Señala que es necesario contar con estudios actuariales actualizados para conocer la verdadera situación del IES antes de tomar medidas como el incremento de pensiones o del tiempo de la jubilación. Y justamente para conversar sobre este tema presentamos y saludamos a nuestros invitados de esta noche. Ellos son el economista Víctor Hugo Villacres, él es expresidente del Consejo Directivo del IES y consultor económico. Y también el doctor Marco Proaño Maya, doctor en jurisprudencia y abogado, ex vicepresidente del Congreso Nacional y ex diputado. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos junto a ustedes. No se vayan, esto es Blanco y Negro. Gracias por acompañarnos. Esto es Blanco y Negro. Economista Villacres, ¿cuáles son los factores que han llevado al IES a enfrentar esta crisis? ¿Se trata de ineficiencia administrativa, exceso de burocracia, malas decisiones de gobiernos o es un poco de todo? ¿Qué tal, María del Carmen? Buenas noches. A Marco también, a la gente que nos ve. Bueno, yo creo que es en efecto lo último, un mix de todo lo que ocurre en la seguridad social. Y de hecho, si uno ve lo que en este momento ocurre en América Latina y el Caribe, va a encontrar algunos indicadores que llevan a la reflexión sobre lo que ocurre en los sistemas de pensiones de América Latina. Hay un estudio del BID que acaba de publicarse, en donde se analizan 34 sistemas de 27 países con respecto a la seguridad social. Y las conclusiones son más o menos las mismas. La primera, que la tasa de envejecimiento en la región está creciendo rápidamente. Lo que en países como Francia tomó 65 años, para América Latina y el Caribe está tomando únicamente 25 años, que es la elevación de la tasa de envejecimiento en un 10%. A eso se suma que las familias actualmente no quieren tener hijos, es decir, la tasa de fecundidad se reduce y se reduce ostensiblemente, con lo cual esa pirámide en la cual se basa este sistema solidario de seguridad social se hace difícil de sostener en el tiempo. A esto hay que sumar que en los diferentes sistemas, tanto el sistema de beneficio definido como el sistema de contribución definida, existen una serie de parámetros que pueden ser reformados para llegar a una verdadera seguridad social incluyente. Tome usted en cuenta, por ejemplo, la automatización de los trabajos. Actualmente hay gente que trabaja desde su casa, que trabaja vía internet, está Uber, está Cabify, este tipo de redes que normalmente no aportan a la seguridad social. Según el mismo estudio del BID, se dice que alrededor del 53% de personas en América Latina aportan a la seguridad social. En el caso ecuatoriano, 4 de cada 10 personas de la población económicamente activa contribuyen a la seguridad social, lo que quiere decir que hay 6 personas que cuando lleguen a los 60 años no van a tener cómo financiar esa edad. Estos son problemas estructurales que deben analizarse en el contexto de América Latina y el Caribe. Doctor Proaño Maya, estamos justamente revisando el contexto de América Latina y el Caribe. ¿Cuál es específicamente el problema que ha llevado, ha ahondado la crisis del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aquí en nuestro país? Muchas gracias, muy atenta a su invitación. La ley del 2001 que está vigente tiene 4 pronunciamientos muy importantes que le dieron sostenibilidad económica y financiera al IES. Primero, el ordenamiento y la separación de los fondos que administra el IES. Antes había un solo fondo,
no había titular, no había patrimonio, y era un fondo de financiamiento, no era un fondo de ahorro. Segundo, se dispuso el cambio de cálculo de la materia gravada, es decir, de la aportación. Antes de la ley del 2001, se aportaba sobre el salario mínimo vital, y a través de la ley del 2001 se aporta del ingreso real del trabajador. Luego se incluyó lo que se llama la historia laboral, que es un instrumento importante para el control y registro de las aportaciones de los afiliados activos. Y cuarto, se dispuso que sea un organismo técnico, especializado, el que administre las inversiones del IES. Estos 4 pronunciamientos de la ley fueron convertidos en mandatos en la ley. Es así que el artículo 122 de la ley, en forma expresa, dice: ni el Consejo Directivo ni ninguna autoridad del IES pueden entregar recursos de un fondo a otro para cubrir su déficit. Y el Estado, en el ordenamiento jurídico del país, siempre tuvo 2 obligaciones con el IES. Primero, el 40% para las reservas del fondo de pensiones. Y segundo, el reconocimiento de la deuda por atención de salud de los jubilados y quienes sufren enfermedades catastróficas. Pero estas 2 conquistas que están en la ley fueron anuladas, fueron desconocidas por el gobierno anterior. Con la ley de justicia laboral en el año 2015. Exactamente, en el 2015. Y en el caso de la deuda de atención por los jubilados, se desconoció la deuda, se borró del registro del IES, en tal forma que nosotros pensamos que nadie ha hecho tanto daño al IES como institución que no sea el gobierno que estuvo a órdenes del país en el último mandato constitucional. Doctor Villacrés, ¿por qué considera usted que se tomó la decisión de quitar ese 40% de aporte obligatorio del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para las pensiones jubilares? Evidentemente, se lo hizo para cubrir seguramente algún hueco fiscal. Yo diría que las palabras del actual presidente del Consejo Directivo recogen muy bien lo que sucedió. Paul Granda habla de esa ilusión óptica con respecto a la liquidez, que no significa solvencia, es decir, esa sensación de riqueza artificial que genera el IES, pues el presupuesto anual actualmente, para que usted tenga idea, es 8.000 millones de dólares. Entonces, es esa liquidez artificial la que llevó a no pensar en la razón de ser y conceptualmente cómo funciona un seguro, sobre todo de pensiones. Un seguro de pensiones es un seguro de ahorro y, en el caso del Ecuador, de reparto. Es decir, se utilizan los aportes de los actuales afiliados para pagar a los 470.000 jubilados que existen, con la promesa de que en el futuro se utilizará los aportes de los nuevos afiliados para pagar a los que actualmente están aportando. ¿Cuánto debería ser la reserva en este momento? La reserva debería estar alrededor de 12.700 millones de dólares si no se hubieran tomado 2 decisiones. Primero, la eliminación del 40%, abril del 2015, y la otra en noviembre, la resolución del Consejo Directivo, la resolución del Consejo Directivo 501, que cambia los porcentajes, pasa recursos del seguro de pensión hacia el seguro de salud. Esas 2 decisiones hicieron que el fondo o la reserva se reduzca de los 12.700 millones que debería tener actualmente a 7.000 millones que en la realidad tiene. Fíjese que el mismo estudio que hace el Banco Interamericano de Desarrollo dice que el total de aportes que realiza un afiliado en América Latina alcanza
única y exclusivamente para cubrir alrededor del 60% de la pensión de este mismo afiliado. Lo que quiere decir que hay un 40% que se convierte en el numerito mágico que viene en el Ecuador del siglo anterior, pero el estudio del BID lo acaba de ratificar, que hay un 40% que tiene que ser subsidiado. Entonces, en el caso del Ecuador, ese subsidio es el famoso 40% que el Estado tiene que entregar. Pero hay algunas otras cosas dentro del sistema de pensiones ecuatoriano que están mal. Por ejemplo, la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es a cuánto de su último sueldo de activo equivale su primer sueldo de jubilado. Fíjese, en el caso de Chile, que tanto les gusta hablar a algunos, si una persona ganaba como último sueldo activo $1.000, ganará de primer sueldo de jubilado $380. En el caso de Bolivia, si una persona ganaba $1.000 como activo, su primer sueldo de jubilado será $310. Es decir, en el caso de Ecuador, esos $1.000 se convierten en $960. Es decir, es 3 veces más que lo que pasa en Bolivia y Chile. ¿Sabe por qué? Porque la fórmula para calcular las pensiones solo recoge los 5 mejores años o las 60 mejores imposiciones. Cuando países como Chile, como Bolivia... ¿Usted considera que la fórmula del cálculo debería ser revisada en nuestro país? Por supuesto. Para optimizar esto. Por supuesto, la fórmula de cálculo debería recoger al menos los 10 a 15 mejores años como ocurre en otros países de la región, con lo cual la pensión que usted recibe tiene mayor consonancia con lo que usted realmente ha aportado. Y acuérdese que hay un tema adicional. En el tema de pensiones en Ecuador, usted recibe como jubilado 13º y 14º sueldo, cuando en su época de activo, el 13º y el 14º sueldo lo recibe al 100%, es decir, no hay un porcentaje de aporte a la seguridad social. Otra cosa, con respecto a ese 40% que hablamos del aporte, se convierte en un subsidio regresivo. ¿Sabe por qué? Porque la gente que gana $2.000 de pensión acaba recibiendo del Estado $800, que sería el subsidio, mientras la gente que gana $400 acaba recibiendo $120. Entonces ahí hay otra reforma. ¿Cómo buscar interiormente dentro del sistema de pensiones, dentro del fondo de pensiones, que ese subsidio tenga un carácter progresivo, que sea más alto para los que menos pensión tienen y más bajo para los que pensiones más altas tienen? Doctor Proaño Maya, con relación a la ampliación de la cobertura, que si no me equivoco se dio en el año 2008, cuando estaba justamente en el IES, estaba Ramiro González, exactamente. ¿Eso también ha afectado? Porque sin lugar a dudas se trata de algo socialmente justo, pero siempre y cuando existiera la financiación para poder ampliar esa cobertura. El presidente del Consejo Directivo del IES, en sus declaraciones, ha manifestado que es necesario un acuerdo nacional, pero el acuerdo nacional debe empezar por el Estado, por el gobierno como representante político del Estado, cumpliendo con sus obligaciones, cumpliendo con los mandatos legales. Mire, por ejemplo, el 40%. El 40% que se lo pagó del 2008 al 2015, se pagó en bonos del Estado. Se pagó en bonos del Estado a 10, 12 años plazo. ¿Quién responde por los ingentes valores que el BIES tuvo que entregarle al IES para pagar pensiones de jubilación, cuando ese dinero debía promoverlo en inversiones para que tenga rendimientos del fondo de pensiones? En tal forma que lo que la nación quiere es soluciones. No pasan por declaraciones, no pasan por firmas de acuerdos, pasan por la obligación que tiene el Estado de cumplir con los mandatos legales. ¿Qué dice la Constitución? Dice la Constitución que la seguridad social es una institución que debe recibir solidariamente el financiamiento de los asegurados, de los empleadores y del Estado. Es tripartito. Es tripartito. Por eso que nos preocupa que, siendo un mandato constitucional, se suprimió este mandato en una ley secundaria, como fue la ley para la justicia laboral. Ese es el problema de la nación, que un país tiene que ser gobernado por leyes. Hay que valorar el respeto a la ley en la definición y en la práctica.
Las instituciones deben ser responsables, deben ser serias, deben provocar respeto. Mientras tanto, las instituciones lo que han hecho es pedir permiso, recibir órdenes y hacer que la institución más importante del país hoy esté en una verdadera encrucijada. Según el ministro de Finanzas, Richard Martínez, ya se está considerando en el presupuesto del 2019 el desembolso de 1.240 millones de dólares para entregar al IES. Eso, sin lugar a dudas, va a beneficiar a la institución. Yo creo que hay dos cosas ahí a tomar en cuenta. Primero, la proyección de gastos que hace el IES en cuanto a pensiones la estipula alrededor de 1.600 millones. De eso se está destinando únicamente 1.200 y pico de millones. Entonces resulta que va a haber un ajuste, por eso va a ser necesario que se entregue ese 40% completo. Y después, a mí no me queda... Es decir, los 1.600 millones de dólares. Por supuesto. Y otra cosa que a mí no me queda claro es que si se declara inconstitucional algo que fue hecho en el 2015, ¿por qué se reactiva el pago únicamente a partir del 2019? Exactamente. ¿Por qué no se paga 2016, 17, 18 y parte del 15? Estamos hablando de seamos cautos, 6.500 millones de dólares que servirían para la liquidez y para recuperar la reserva que debería tener el fondo de pensiones. Fíjese que esos 6.500 más los 7.000 que tiene sería más o menos el total que debería tener la reserva actual del fondo de pensiones. Sí, pero ¿el Estado estaría en capacidad de asumir eso? Mire, el Estado debe entender que la mejor forma de humanizar de un gobierno es con la seguridad social, porque su alta finalidad es proteger al ser humano y a su familia de las contingencias propias de nuestra realidad, que no pueden ser resueltos por la caridad pública ni por otras formas de asistencialismo, tienen que ser resueltos por acciones públicas institucionales, garantizadas por leyes y por la eficiencia de las instituciones. Yo quiero subrayar aquí la palabra eficiencia. En la Contraloría General del Estado, de la que yo formo parte, una veeduría, se nos informó que en el año 2007 en el IES había 12.500 empleados y que en el 2017-18 existen 38.000 empleados. Así es. ¿Dónde está la eficiencia? Ahora que hay estos convenios informáticos, la digitalización, ¿dónde está la eficiencia? Porque tienen que cargarle más al aportante, al asegurado. Tiene que el Estado tener más energía, más coraje, más personalidad en un tema que es trascendente. ¿Por qué? Porque la seguridad social es una política pública. Y la política pública no solamente le interesa al Estado, le interesa a la sociedad y en definitiva le interesa al ser humano. ¿Y qué pasa también con la mala administración que se ha observado, por ejemplo, en esos 400 millones de dólares en pérdidas por procesos de compra y gestión de medicinas? Creo que debe ser debidamente auditada, se debe seguir el proceso legal correspondiente y a partir de eso encontrar los responsables y culpables. Pero yo no creo que en los 400 millones está la solución a la seguridad social. Yo creo que las soluciones son mucho más estructurales. Hablemos de soluciones. Toda vez que estamos viviendo soluciones? Esto en América Latina y el Caribe, pero con énfasis en lo que ocurre en el Ecuador. La primera solución que a mí me parece es una reforma a la Ley de Seguridad Social. La Ley de Seguridad Social es del 2001, la Constitución es del 2008. Hay muchas cosas en las que son incompatibles y que necesariamente tiene que reformarse. Segundo, yo creo que la gobernanza de la seguridad social, sobre todo el fondo de pensiones, tiene que cambiar. Le explico por qué. Porque al presidente del Consejo Directivo lo nombra el presidente de la República y después el Ministerio de Finanzas le pide recursos al nombrado por el presidente de la República, que seguramente si es que no entrega esos recursos será defenestrado del puesto. Se debe caminar hacia que el presidente y en general todo el directorio sea un cuerpo colegiado nombrado desde mi opinión, desde mi óptica, de manera electoral, a través de colegios electorales por los afiliados y que en estos colegios electorales existan ciertos requisitos: conocer de seguridad social, tener experiencia en sistemas de seguridad social, no estar afectado con temas de Contraloría, entre otras cosas que se pueden poner para que usted escoja un directorio que obedezca a las necesidades de los afiliados, que son los dueños del seguro de pensiones. Un modelo distinto, más democrático.
En cuanto a la gobernanza, hay que cambiar la fórmula de cálculo de las pensiones, seguramente hay que aumentar la edad de jubilación, pero hay que tener un sistema mixto, un sistema de transición en donde seguramente las personas mayores de 45 o 50 años puedan acogerse a lo que actualmente rige, y quienes tenemos de 45 para abajo seamos los que tengamos que incrementar nuestro trabajo a 65, a 67 años. Habrá que ver qué es lo que dice el estudio que se haga a fondo sobre este tema. Otro tema que a mí me parece que es importante es transparentar los pagos, sobre todo del seguro voluntario. En el seguro voluntario, el promedio de aporte del sueldo sobre el cual se aporta es $393, un poquito superior al salario básico. ¿Usted cree que todas las personas afiliadas voluntarias ganan $393? Lo único que tendrían que hacer es al siguiente marzo cruzar con el Servicio de Rentas Internas, tendrían la información correcta de cuánto ganaron esas personas, y así como se hace una última actualización del impuesto a la renta en marzo, en abril podría hacerse una última actualización de la contribución exacta que debe hacerse a la seguridad social. Después, claro, usted tiene una serie de reformas adicionales que tienen que hacerse de carácter paramétrico, de carácter general, tiene que seguramente reglamentarse la ley. Yo creo que el seguro de pensiones debe estar individualizado del resto de seguros, no solamente desde la ley como sistemas diferentes, sino debe ser administrado por otra institución, digamos el BIES. El BIES administra el sistema de pensiones y todo el resto de seguros que se queden en el IES, de tal manera que usted pueda tener claridad sobre todo de estos recursos, que a mí me parece que son los más sagrados, porque son aquellos que le van a servir en la época de retiro. Doctor Proaño Maya, ¿usted está de acuerdo con estas soluciones? ¿Usted propone algunas nuevas? Por ejemplo, aumentar la tasa de aportación puede ser considerado, a pesar de que esto ya sabemos el costo político que puede traer a un gobierno. Mire, yo considero que esta reflexión de que un país debe ser gobernado por las leyes lo podemos ubicar en quienes administraron la seguridad social. El artículo 185 de la actual ley está vigente. Dice que cada 5 años debe revisarse en forma obligatoria la edad para acceder a la jubilación. Ningún gobierno, ningún consejo directivo del IES ha considerado este mandato. Y nosotros nos anticipamos a la expectativa de vida, porque la expectativa de vida es una realidad contemporánea. Mire, el pensador español dice que actualmente la sociedad mundial vive una paradoja. La paradoja es que como nunca hay la más alta expectativa de vida, pero también como nunca hay una discriminación en contra del adulto mayor. Y hemos pasado de una sociedad gerontocrática, en donde el jubilado, el adulto mayor, era una voz respetada, era escuchado. Hemos pasado a una sociedad gerontofóbica, en donde llegar a la vejez es un castigo, en donde llegar a la vejez la gente se ve invisibilizada, despreciada, silenciada. Y entonces nosotros pensamos que esta norma que está vigente la debe aplicar el gobierno. Está vigente. Cada 5 años revisar la edad para jubilación. Y por otra parte, ley. Está en la ley, está vigente. Y por otra parte, tiene que derogarse la resolución 501. ¿Por qué esta resolución, además de ser inconstitucional? Porque afectó a la sostenibilidad del IES. Es ilegal porque afecta al artículo 122 de la ley y es inconveniente porque afecta a las finanzas del IES. Y además es una resolución que es necesario que la opinión pública conozca. Se invocó una disposición transitoria de hace 16 años. Nosotros entendemos que una disposición transitoria es temporal. Es el cuerpo normativo que regula en forma temporal una circunstancia transitoria. No se puede invocar una transitoria de hace 15 años. Y por otra parte, usted puede confirmar el artículo 54, el artículo 54, último inciso,
penalizaba a quienes entregan recursos de un fondo a otro fondo. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo la Asamblea Nacional? Derogó esta norma. Y una vez derogada esa norma, tomaron la resolución 501. Falta transparencia, falta respeto a la opinión pública. Yo le consulto a usted, le consulto al país. ¿Acaso se pide la opinión de los afiliados, de los jubilados, para tomar decisiones fundamentales en el IES? Y lo hicieron de forma unilateral. No. Y además, como decía el señor economista, actualmente el Consejo Directivo del IES es un inválido. Tiene una vida ortopédica, porque no hay la representación de los afiliados y jubilados. La principal fue destituida por la Superintendencia de Bancos y el alterno fue defenestrado por la Contraloría General del Estado. Entonces, si la razón de ser del IES, que son los afiliados y jubilados, no tienen representación en el Consejo Directivo del IES, pueden hacer quórum, pero sus resoluciones no son legítimas. Economista Villacrés, le vuelvo a preguntar ahora a usted, ¿considera que el Estado podría tomar entre las opciones de solución aumentar la tasa de aportación al IES? Existen una serie de piezas dentro del rompecabezas. Es una de las posibles piezas del rompecabezas, no creo que es la mejor. Creo que existen muchas otras soluciones para no subir el aporte de los afiliados. Creo que lo que tienen que hacer es un manejo más eficiente, como lo que hemos hablado hoy día, pero más allá de eso, lo que se tiene que hacer es transparentar los ingresos, lograr que los ingresos sean suficientes para cubrir los gastos, y eso va de la mano simplemente con saber que las fórmulas que se están utilizando para calcular actualmente pensiones son demasiado contemplativas con respecto al aporte real que ha realizado el ciudadano durante toda su vida activa. Entonces tenemos que caminar hacia herramientas que nos permitan cancelar eso de una mejor manera. Segundo, hemos hablado de la longevidad. Es una suerte que las personas ahora vivan más, creo que para todos los que nos están viendo, pero indudablemente eso conlleva ciertas responsabilidades. Y esas responsabilidades son propias no solamente del Ecuador y de quienes administran el país y el IES, sino de América Latina y el Caribe. El estudio del BID habla de esa necesidad de reformar la edad de jubilación, de reformar el tiempo de aporte de los ciudadanos hacia la seguridad social. No podemos negar, y tenemos que trabajar firmemente, no podemos negar o desconocer el hecho de que 6 de cada 10 ecuatorianos no están afiliados a la seguridad social. Estamos analizando el problema de 4 de cada 10 ecuatorianos que seguramente van a tener una pensión. ¿Y qué pasa con los 6 que no van a tener una pensión? Creo que es el momento también de empezar a pensar otros sistemas que existen en América Latina, como las pensiones no contributivas. Y en el tema de pensión no contributiva, garantizarnos que los subsidios que el Estado entregue sirvan para dignificar la vida del adulto mayor. Creo que esas son las nuevas aristas que tienen que estar incluidas en un nuevo sistema de seguridad social para el Ecuador, en una nueva ley. Porque en el actual momento el Estado no tiene realmente recursos para justamente poder otorgar ese tipo de beneficios de seguridad a quienes no han sido personas activas aportando al IES. Mire, el tema es saber manejar los recursos escasos con las necesidades ilimitadas que tenemos. Y si existe un subsidio del Estado que ya ha sido reconocido y que se está entregando al IES, al sistema de pensiones, ese subsidio debe ser administrado correctamente, se debe generar un subsidio progresivo, como hablábamos hace algún momento. Y, por ejemplo, el hecho de que existan subsidios manejados por otros sectores es un sinsentido. Una pensión no contributiva es un subsidio. ¿Por qué entonces, por ejemplo, el bono de desarrollo humano no pasa a ser manejado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en los adultos mayores? Convertirla en pensión de jubilación. Una pensión no contributiva con ciertas condiciones. Entonces, yo creo que hay maneras de entregar responsabilidades y también entregar recursos a la institución que debe manejar el sistema de pensiones del Ecuador. Ahora, la clave también es incrementar el número de afiliaciones, como bien lo dijo Paul Granda. Estaba hablando de 500.000 trabajadores independientes y 250.000 ecuatorianos en el exterior que podrían ser posibles aportantes. Sin embargo,
¿Es real? O sea, ¿qué tiene que hacer el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Porque su imagen no es la mejor en estos momentos. Es decir, gente que va a aportar, pero está ante una institución que tiene un futuro incierto, que no tiene una buena calidad de servicio, porque para poder tener una cita con un médico a veces se demoran hasta 3, 4 meses o más. Entonces, ¿qué debe hacer el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social justamente para poder obtener a estos nuevos aportantes? Mire, más importante que el número de afiliados está en la calidad de la aportación. Y por cierto, la seguridad social está vinculada a la política laboral. ¿Por qué? Porque la informalidad, que en el Ecuador es el 45%, no aporta a la seguridad social. Va de la mano esto. Claro. Y entonces al informal no le interesan los debates, no le interesan las estadísticas, le interesa tener empleo. Yo quisiera aquí señalar que en el presupuesto general del Estado no hay un solo centavo de dólar respecto a la obligación del Estado de pagar la atención de salud de los jubilados. Un centavo de dólar, cuando es una obligación del Estado. Está en la ley, artículo 10, literal D, 94, 106, dice que los jubilados tendrán derecho a atenderse en las unidades médicas del IES sin perjuicio de que el Estado contribuya financieramente a esa obligación. Tienen que ser atendidos en iguales condiciones que los activos. ¿Por qué? Porque el jubilado aportó toda su vida y tiene necesidad de ser atendido en los hospitales y unidades médicas del IES. Es la edad más difícil, es la edad de las enfermedades, porque yo quisiera aquí señalar que todos somos viejos. Dentro de poco, dentro de mucho, solo es cuestión de tiempo. Y por eso que el problema del envejecimiento no es un problema de los viejos, ni es un problema de la familia, ni de la sociedad, ni del Estado, es un problema de todos. Los jóvenes no son jóvenes, los adultos no son adultos, los viejos no son viejos, todos vamos siendo en el proceso inexorable de la vida. A la final, la edad solamente son huellas que dejamos en el camino que nos tocó recorrer. Bueno, y me voy a quedar con ese pensamiento. Ahora es momento de irnos a una pausa. Enseguida regresamos junto a ustedes. Esto es Blanco y Negro. Esto es Blanco y Negro, gracias por acompañarnos. Llegamos al momento de las conclusiones. ¿Será este gobierno capaz de tomar medidas urgentes para dar liquidez al fondo de pensiones y también al fondo de salud, al cual debemos considerar dentro de estos problemas que tiene el IES? El IES necesita medidas urgentes. Dentro de esas, sabiendo que la tasa de envejecimiento ha crecido, que la tasa de natalidad ha disminuido, sabiendo que la tasa de reemplazo es muy alta en el Ecuador, sabiendo que la fórmula de cálculo está mal hecha en el Ecuador para los momentos actuales, que se necesita aumentar la edad de jubilación. Hay una serie de reformas estructurales y paramétricas que deben ir encaminados desde mi óptica a la gobernanza, a una nueva ley y un nuevo modelo de seguridad social y de pensiones para el Ecuador. Debe cobrar la seguridad social las deudas que tiene con el Estado y que no nos vengan a decir que hace falta un reglamento que viene faltando desde la época de Gustavo Noboa hasta Lenín Moreno. Alguien tendrá que hacer, y sin ese reglamento, de ser necesario, tiene que cobrarse las deudas que existen en términos de salud, en términos de pensiones, tiene que transparentarse los ingresos de los afiliados, tienen que aportar sobre su ingreso real, especialmente los afiliados que están en relación de no dependencia. Adicionalmente a eso, usted tiene que caminar hacia una reforma que contemple la posibilidad de nuevas afiliaciones y debe independizar no solamente de manera legal, sino administrativamente y en gobernanza el seguro de pensiones del resto del sistema de seguridad social en el IES. Doctor Proaño Maya. Mire, yo creo que el seguro de enfermedad
debe ser un seguro de salud. Y hay que priorizar la atención primaria de salud. Hay información actualizada por la que acuden a hospitales referenciales el 45% que debían ser atendidos en las unidades médicas del IES de primer nivel. Falta también educación de las personas. Y por cierto, yo creo que la salud no está en los hospitales. La salud está en la medicina preventiva. Eso por una parte. Por otra parte, yo considero que el Ecuador tiene que adaptarse a los tiempos. En 1965, el 5% de la población nacional tenía más de 65 años. Hoy es el 12.5%, por dos razones. Ha bajado la tasa de natalidad. En promedio, la mujer ecuatoriana pasó de tener 6 hijos a 3 hijos. Y hoy, en el 2017-2018, el promedio es 2 hijos. Y por otra parte, ha bajado también la tasa de mortalidad. Las personas viven más. En los años 50, la expectativa de vida en el Ecuador era 56 años. Hoy, según las CEPALES, 76 años. En tal forma que el país necesita que a través de la legislación se adapte al signo de los tiempos. Por mi parte, yo no voy a rendirme en seguir luchando como ciudadano y como académico en este tema. ¿Por qué? Porque es el tema de luchar por la vida, es el tema de luchar por el ser humano, es el tema de luchar por la dignidad de la nación. Bueno, y con esto finalizamos. Agradecemos a nuestros invitados por sus importantes intervenciones. Sin lugar a dudas, la sostenibilidad de la seguridad social es un tema de discusión no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Se pone en riesgo debido al envejecimiento de la población y también a otros factores como las migraciones, la precariedad del empleo o tal vez por la incidencia en el mercado laboral de la era digital. Pero ante esto, cada uno de los países en forma responsable deben buscar soluciones, reformas adecuadas a su realidad para mantener y adaptar los seguros de pensiones y de salud. Pero soluciones a largo plazo, no parches momentáneos que solamente sirven para distraer el verdadero problema. Se debe cuidar la seguridad del valor más importante de una sociedad, su gente, aquellos que necesitan que se garantice su acceso a la atención médica requerida y a sus ingresos en situaciones específicas como la vejez, cuando ya no son activos para procurarse ingresos. No se debe jugar con la esperanza del pueblo. Esperemos que este y los próximos gobiernos sean capaces de tomar decisiones adecuadas, no aquellas que se han tomado en el pasado en forma irresponsable y populista, sin medir las consecuencias para el futuro. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Esto es Blanco y Negro.